Hola a todos, bienvenidos a este nuevo video en el cual les voy a explicar un poco sobre los tiempos en inglés. Mi nombre es Daniel Mora Manzano y empecemos. Iniciaremos con el presente simple, el cual nos ayuda para expresar cosas que suceden habitualmente, como por ejemplo instrucciones, rutinas, hechos o acciones que son de manera diaria, cotidiana, e incluso para mencionar hechos que ocurren en un futuro, pero en una hora y momento determinados. Cada tiempo que vamos a ver va a ser de forma, van a ser en 4 formas, que son la positiva, negativa, preguntas cortas y preguntas con WH. La estructura de cada uno será, para el presente simple es así. El sujeto en forma positiva va al inicio, seguido de un verbo y un complemento. Recordemos que si estamos hablando de terceras personas, el verbo se va a modificar para ser entendible. Es decir, si vamos a utilizar el verbo eat en tercera persona para, por ejemplo, eat, she, he, se va a modificar a eats. En negativo, se van a ocupar dos verbos auxiliares después del sujeto, el cual es el do y el not. Y el verbo to en terceras personas podemos ocuparlo como does para darle mayor sentido, y el not para recalcar que pues estamos negando algo. En preguntas cortas se va a cambiar un poco la estructura, pero es básicamente la misma que en positivo, solamente que el verbo to do va al inicio. En preguntas con WH es exactamente la estructura de las preguntas cortas, pero al inicio de esta vamos a ocupar una pregunta con WH. Tal puede ser el why, el what, where y demás. Aquí algunos ejemplos. Por ejemplo, I always talk to my mother on Sunday. Siempre hablo con mi madre el domingo. Iniciamos con el sujeto, seguido del always, que bueno, este es podemos decir que un auxiliar para dar énfasis de que es una acción de rutina, seguido del verbo y el complemento. Algo similar en el negativo, que es el he does not eat here, él no come aquí. Tenemos al sujeto, luego los dos verbos auxiliares, el verbo en tercera persona y el complemento. Para preguntas cortas tenemos do you talk, tú hablas. Tenemos el verbo auxiliar, seguido del sujeto y del verbo. En este caso ya no se ocupa el complemento, pero en algunos casos podemos utilizarlo. Y para preguntas con WH, iniciamos con el what, where, why y demás. En este caso es el what. Y va así. What do you do? ¿En qué trabajas? Después del what tenemos el verbo auxiliar, el sujeto y finalmente el verbo que se va a ocupar. Pasando con el pasado simple, este ayuda para expresar ideas de cosas que ya finalizaron. Entonces no podemos hablar de pasado simple con acciones que están en presente. Por ejemplo, también ayuda para resaltar de que un hecho ya ha sido consumado y se puede acompañar, pues dependiendo lo que queramos expresar. En positivo se estructura de manera así. Empezamos con un sujeto, después con un verbo en pasado y un complemento. En forma negativa, de igual forma que el anterior, ocupamos dos verbos auxiliares, que es el do, pero en este caso como es pasado, es el did, seguido del not para negar, después de un verbo en pasado y el complemento. Lo mismo ocurre con con preguntas cortas, las cuales iniciamos con el verbo auxiliar do, bueno, en este caso did, sujeto, verbo y complemento. Y por último, las preguntas con WH, que es exactamente lo mismo, pero empezamos con la pregunta con WH. Y bueno, aquí están algunos ejemplos. En presente tenemos He has the man who saved my life. Fue el hombre que me salvó la vida. Tenemos al sujeto, al verbo en pasado y el complemento. Después tenemos
en negación, I not bought this car in January. No compré este auto en enero. Las preguntas cortas, did you see his face? ¿Viste su cara? Aquí tenemos el verbo auxiliar did en primera instancia, seguido del sujeto, el verbo y el complemento. Por último, para preguntas con WH, why did she move to London? ¿Por qué ella se mudó a Londres? Empezamos con la palabra en WH, el verbo auxiliar, el sujeto y el complemento. En este caso ya no fue necesario ocupar un verbo después del sujeto. Y bueno, pasamos en segunda instancia a los perfectos, que en este caso es el presente perfecto, que bueno, su objetivo principal es vincular dos acciones, en la cual una fue en pasado y la segunda es en presente. La primera acción va a iniciar en pasado y se va a rematar en presente, siendo que la acción concluyó recientemente y el momento en el que realizó la acción pues no es relevante. Y bueno, en otras palabras, la atención recae en el resultado, es decir, lo que ya ocurrió o lo que no ha ocurrido. Aquí tenemos su estructura, que viene siendo en positivo el sujeto. Bueno, de hecho en negativo es muy similar. Tenemos el sujeto seguido del verbo auxiliar have o has, dependiendo si es en primera o tercera persona. Luego el verbo en pasado y el complemento. Solamente cambia en negativo el verbo auxiliar not antes del verbo en pasado. En preguntas cortas, vamos a iniciar con el verbo auxiliar have o has, el sujeto, el verbo en pasado y el complemento. Y preguntas con WH es exactamente lo mismo, pero la pregunta con WH es al inicio. Aquí están los ejemplos, como por ejemplo en positivo, she has worked in radio stations. Ella ha trabajado en estaciones de radio. Iniciamos con el sujeto, seguido del auxiliar, el verbo en pasado y el complemento. Y en negativo es exactamente lo mismo, I have not watched that movie. No he visto esa película. El sujeto, el auxiliar not, el watch, que es verbo en pasado, y el complemento. Para preguntas cortas, iniciamos con el have. Have they read my novel, perdón. ¿Han leído mi novela? Y por último, en preguntas con WH, iniciamos con la palabra con W, que es why, en este caso. Why has he worked with them? ¿Por qué ha hablado con ellos? Y bueno, para terminar tenemos el pasado perfecto, que es muy similar al anterior, solamente que ambas acciones en este caso son en pasado. También ayuda para diferenciar el orden de las acciones en pasado, y también podemos incluso utilizar su forma progresiva con had, been y doing para expresar una acción que no había sido terminada en un momento del pasado indeterminado. Sus estructuras en positivo y negativo es básicamente la misma, solamente recordemos que cambia con el verbo auxiliar not. Tenemos al sujeto, el had, que es el pasado de have, el verbo en pasado y el complemento. En preguntas cortas, iniciamos con el verbo auxiliar had, el sujeto, el verbo en pasado y el complemento. Y preguntas con WH, pues iniciamos con la palabra en WH. Aquí están los últimos ejemplos. Positivo quedaría como I had met the day before the meeting. Los había conocido antes de la reunión. Tenemos el sujeto, el verbo auxiliar, el verbo en pasado, el complemento. Seguido de la negación, I had not said how long will the video call. No había dicho cuánto tiempo dura la videollamada. En preguntas cortas, bueno, en esta no es tan corta porque tenemos un complemento. Had you gone to eat before lunch time? ¿Habías ido a comer antes de la hora del almuerzo? Empezamos con el auxiliar had, el sujeto, el verbo en pasado y el complemento. Y finalmente en palabras con WH, empezamos con el what.
What do you wish you had done when you were young? ¿Qué le hubiera gustado haber hecho cuando era joven? Y bueno, por esta ocasión esto sería todo. Espero haya quedado claro. Y pues le agradezco mucho su atención a todos.